Listo, Ariel. Bueno, muy bien. Bien, buenas noches para todos, Dios los bendiga. La verdad que, bueno, un placer, siempre digo lo mismo, de poder estar con ustedes, compartir y capacitarnos. Estuvimos hablando de este tema tan complicado, ¿no? Que es el tema del suicidio y cuáles son las distintas fases que se presentan cuando la persona está sufriendo o está queriendo tomar esta decisión de quitarse la vida. Dijimos que hay tres fases que generalmente viven las personas que quieren suicidarse. Una de ellas es la fase de la idea, es denominada la parte ideativa. Es la idea de suicidarse, ¿no? La segunda fase es la lucha, ¿no? Esa lucha de vivir, de querer no quitarse la vida, y a su vez empiezan a experimentar qué pasaría si yo hago esto, qué pasaría si hago lo otro. Bueno, todo eso es sentimientos encontrados, todas esas emociones encontradas llevan a que la persona, luego de padecer toda esa lucha interna y dar claras señales de que algo está sucediendo en su vida, una de ellas es el aislamiento, seguido de a veces de algunas partes de agresividad. Aguarda un cachito. Se corta la transmisión, pastor. ¿Se corta un poco la transmisión? Hola. Bien. Entonces. Yo te escucho bien, Ariel, no se corta. ¿Viene bien? Bien. Entonces sucede eso, ¿no? Y por último, es lo que se llama la relajación. Es cuando ya sabe en qué momento va a terminar con su vida, si va a dejar una nota, si lo va a hacer de forma instantánea, digamos, de no dejar nada. Una vez que estuvo dando claras señales y bueno, terminó, nadie le prestó atención, es todo lo mismo. ¿Se acuerdan el video que vimos de Estoy bien? Es como que después se había relajado, es total, nadie me da bolilla, soy uno más, que yo no esté, no voy a perjudicar a nadie, no va a ser indistinto para cualquiera. Entonces, todo eso es lo que relaja a la persona y lleva a que, lamentablemente, se quite la vida. Vimos un video el lunes pasado sobre el chico que decide tirarse en las vías del tren, que bueno, lamentable toma esa decisión, pero gracias a Dios no comete el hecho en sí, sino que sobrevive, pero la frustración es tan grande que empieza a golpear el piso, y bueno, y de ahí sucede todo esto de no concretar el objetivo de matarse. Por eso nosotros tenemos que trabajar en la prevención. Nosotros tenemos que estar acompañando, tenemos que saber las distintas fases que se presentan en las personas. Como capitanes, ustedes tienen que saber estas cosas, porque también van a tratar con muchas personas dentro de las congregaciones, fuera de las congregaciones, en las charlas que ustedes hagan en distintos lugares, puede ser en la escuela, en el trabajo, en algún lugar público, en alguna asociación de fomento, en cualquier lado que se le pueda abrir esa puerta para poder dar estas clases de charlas, ustedes ya van a saber de qué manera esta persona es lo que está viviendo. Hace unos días atrás estuvimos acompañando, ¿no?, a una chiquita de 14 años con estos problemas, ¿no? Justamente con una hermana que está acá en la costa. Una de las cosas que le hacía mucho hincapié era que asumiera la responsabilidad. Si bien tiene 14 años, pero nosotros no podemos
seguir de alguna manera tratándola como que para algunas cosas es una niña y para otras cosas no, ¿sí? En el caso de su decisión, de su decisión, tiene que hacerse responsable de cada cosa. Bueno, con todo este seguimiento, con toda esta la transmisión. ¿Quién está hablando? Con todo este seguimiento, todos los que veníamos nosotros. Bueno, después lo ve diferido, grabado, porque la grabación va a salir bien. ¿Amén? Entonces, cuando hicimos todo este seguimiento, bueno, sufría también lo que era el cutting, ya se cortaba, ¿sí? Tenía un problema también de consumo, y todo eso, y claramente quería quitarse la vida, ¿no? Bueno, enfrentamos esta situación, la llevamos a la responsabilidad de ser responsable, ¿no? De que para algunas cosas es adulta y para otras cosas es chica, entonces buscamos el equilibrio, ¿me escuchan? El equilibrio, para que empiece a tomar decisiones serias para su futuro. Porque el futuro no se, digamos, su vida no puede terminar por distintas frustraciones que pueda vivir momentáneas, porque no va a ser para siempre. Bueno, para la gloria de Dios, el sábado pasado festejaron su cumpleaños de sus 15 años y me contaban que mostró sus bracitos por primera vez, así que empieza a aceptarse a sí mismo, empieza a valorizarse a sí mismo. Esto es importante. Cuando ustedes pueden actuar en el momento justo, cuando ustedes manejan la información, ustedes pueden salvar una vida, pueden prevenir esa vida. Prevenir, hacer prevención para que esa vida no se pierda. Así que una de las cosas que también vamos a tratar es lo que se llama el duelo por suicidio. Así que pongan como título duelo por suicidio. ¿Alguien quiere decir algo? Así terminamos este tema. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto sobre las 3 fases? ¿Está todo claro? Así abordamos el tema del acompañamiento en el suicidio. Bien. Una de las cosas que a veces nosotros no estamos preparados es cuando alguien pierde un ser familiar en este terrible que es el suicidio. ¿Alguien conoce gente que haya perdido algún familiar o haya un hijo que se haya suicidado o a un esposo o algo? ¿Usted conocen a alguien? ¿Alguien que levante la mano si alguien conoce? Sí, yo, bien, Ariel, conozco a un primo que se suicidó frente a la plaza de la casa de mi abuelo. Mirá, tremendo. Bien. Ahí Nahuel tiene levantada la mano. Te escucha, Nahuel. 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 ¿No? Bien. Hola. Sí, Sí, Gonzalo. Hola. No, sí, tenía que activar el micrófono porque lo tengo desactivado para que no salga ruido ni nada por el estilo. Sí, yo conozco un caso de hace muchos años de un joven, si no me equivoco era mayor de 20 años, que se suicidó porque recibió, yo lo marco pseudo palabra de Dios, pseudo palabra profética, que le dicen, bueno, no sé todo lo que le hayan dicho, pero una era de que le dice de que iba a conocer nueva gente. Este joven tenía problemas psiquiátricos y entendió de que esa nueva gente estaba en el cielo. Y dejó una nota explicando justamente lo que yo estoy contando, explicando la razón de por qué se quita la vida, para poder ir a conocer esa nueva gente, y se ahorcó. El padre falleció hace poco tiempo, un amigo mío era,
todo lo que es fecha de Navidad, Año Nuevo, y todas las fechas festivas, él no las festejaba porque después que se falleció el hijo, ya no quiso festejar más ninguna fecha, directamente se ponía a trabajar. Y es, bueno, están las hijas ahora, porque él falleció, a cuál sería el hermano de ellas, ¿no? Tremendo. Sí. Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bendiciones. Sí, yo conozco un caso de, bueno, de una hermana que su hijo tuvo un intento de suicidio. O sea, estaba en un gimnasio que estaba en construcción, el gimnasio, y él se intentó ahorcar, pero justo llegó una persona y lograron salvarla y, bueno, la llevaron al hospital y le salvaron la vida a esta persona. Pero él intentó, o sea, quitarse la vida. Y bueno, él tenía problemas de adicciones. Justo a mí me tocó ir a verlo, ir a visitarlo al hospital. Y estuve hablando un rato con él, más que nada fue, bueno, fue hablarle, dar mi testimonio, pero nada de un seguimiento del caso, ¿no? Pero fue un intento de suicidio. Él después fue derivado a otra ciudad para hacer algún tratamiento. Hoy se ve una mejoría. Bien. Sonia. Bueno, mira, yo lo vivimos con el cuñado de mi hija, que se mató, un chico que tenía 16 años, 17 en ese momento casi. Lo habían tenido internado varias veces por intento de suicidio, pero bueno, pensaron que se había recuperado de la última vez de la internación, porque los papás lo habían tenido como un mes internado, los médicos lo habían dado como superado, pero como se distrajeron, se ahorcó. Así que bueno, fue difícil para la familia, fue difícil para todos, porque era muy joven, era el más chico de los hermanos del esposo de mi hija, y realmente fue una crisis bastante importante porque los papás lo habían dado como superado, ¿entendés? Y no fue así. Y después tengo una hermana en la iglesia que su hijo era guardia cárcel y se mató en la cárcel, se ahorcó en el mismo lugar donde trabajaba. Y bueno, hasta el día de hoy, más allá que hemos trabajado mucho con la hermana y ha logrado superarlo de cierta forma, pero hay momentos donde la ves con crisis o la ves que viene a charlar porque se siente, cuando se cierta fecha, ¿viste? Es una señora grande ya y bueno, y pasa por esas crisis a veces de no tener a su hijo, ¿no? Y que su hijo haya tomado una determinación. Y bueno, y empieza con ahí donde ella, a veces nosotros tratamos de decirle, bueno, que solo Dios sabe, ¿no? Pero bueno, ella es sabia, lleva muchos años de creer, entonces a veces, bueno, se encuentra con esa disyuntiva, ¿no? De a veces estar triste por eso. Pero por eso nos ha tocado vivir por lo menos esos dos casos bastante cercanos. Bien. Oscar. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo lamentablemente tengo dos casos muy cercanos. Uno es el de mi abuela, la mamá de mi papá, que, bueno, la familia la separó cuando era jovencita de mi abuelo y ella se tiró un pozo. Y fíjate vos lo que pasa, Ariel. El hermano de mi papá, hace, te diría, pocos meses, también se suicida, ¿viste? Estuvo el día anterior con los hijos, compartiendo un almuerzo, se lo veía bien, se lo veía feliz. Imagino que, como vos decís, estaba en la etapa de relajación. Y esa misma noche se ahorcó. Y esto pasó hace muy pocos meses. Entonces, digamos, yo lo que rescato de esto es que es un tema para estar muy atento cuando tenemos un antecedente familiar. Totalmente. Por eso, gracias, Oscar. Por eso es importante conocer de qué manera nosotros, como capellanes, vamos a acompañar, ¿sí?, en el duelo por suicidio. Esa es la diferencia, duelo por suicidio.
No es de algo, pues fuera algo, una muerte natural, o bueno, o demás, o murió por un accidente, fue cosa del destino y demás. Generalmente cuando nosotros quizás nos enteramos de situaciones así, o en muchos lados yo lo he escuchado, dice, no, se volvió loco y se mató. Se suicidó. ¿Sí? Eso es lo que a veces se trata de una forma de prejuicio, ¿no? Por eso muchos escapan el tema de hablar del suicidio, no quieren hablar del suicidio, no quieren saber nada de este tema. Por eso, cuando de repente hay antecedentes así y son muy cercanos, en el caso de familiares, en el caso de amigos y demás, es porque quizás en las primeras etapas no se trabajó en el duelo, en el aceptamiento de la pérdida. Porque aguarden Chito, llegó el médico, tengo mi hijo enfermo, así que voy a ir a otro lugar para continuar con la clase. Me aguanten un cachito, cortame la grabación un cachito, por favor. Continúa, Vero. Bien, por eso cuando nosotros hablamos del acompañamiento en el suicidio, tenemos que entender que la persona que está padeciendo esto todavía está pensando que en algún momento va a entrar por esa puerta este ser querido que hoy ya no está más. En el caso del acompañamiento del suicidio también es algo que no tiene un cierto tiempo el duelo, no hay tiempo. ¿Vieron que dicen que el tiempo sana todo? ¿Vieron que han escuchado eso que dice el tiempo va a sanar todo? Bueno, en este caso no es así. En este caso puede haber distintas recaídas, puede suceder muchísimos momentos depresivos donde estas tres fases empiecen a actuar en la persona que ha tenido la pérdida por el solo hecho de estar con esa persona. ¿Sí? Empiezan a ver estas emociones de culpa, ¿sí? No confió en mí, tenía planes, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no escuché? O ¿por qué no estuve? ¿Por qué no me di cuenta de lo que estaba pasando? Todas esas preguntas es lo que sucede en aquellas personas que han perdido a un ser querido y que todavía quieren reparar algo que es irreparable. No, lo que ya se dijo, lo que no se actuó, y demás. Por eso es importante que nosotros, capellanes, estemos atentos a estas cosas, a estas señales que dan estas personas que lamentablemente tienen en su idea en suicidarse. Y pasan esos casos, ¿no? De que, como contaba Oscar, primero un familiar, después al tiempo de otros familiares, como que queda ese antecedente de decir, bueno, sí, total lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero eso es cuando no se trabaja en el duelo, cuando no está trabajando la familia en estas cosas. ¿Sí? Primero hay que enfrentar la situación de que tomó la decisión de matarse y aceptar el duelo. Aceptar la muerte. Otro de los casos que dijeron recién era que llega cierto tiempo y recuerdan la muerte de la persona. Lo que no tenemos que nosotros, lo que tenemos que lograr es que no esté recordando la manera con que se mató, no se ahorcó, porque siempre queda en el hecho la forma en que se mató. ¿Sí? Se ahorcó, se tomó pastillas, se envenenó. Eso tenemos que tratar de que no borrarlo de alguna manera y que acepten la muerte. No la manera, sino que acepten la muerte. ¿Sí? Así que anotamos, duelo por suicidio, anoten. ¿Alguien quería preguntar algo? Están diciendo que quiero levantar la mano, que no sé cómo levantar. Si alguien quiere preguntar algo,
lo puede hacer ahora, ¿sí? Bien. Si no, pongan duelo por suicidio. Abajo, número 1. Afrontar el duelo por suicidio. Lo que sucede a continuación, esto va a pasar siempre. Cuando ustedes traten con personas que han perdido un ser familiar, siempre va a estar esto dando vuelta, que es, pongan abajo, la incredulidad de la muerte. O sea, no puedo creer que tan jovencito haya tomado esta decisión. No puedo creer la manera que lo hizo. No puedo creer, no. Esto no me puede estar pasando, no. Esto realmente no estaba en mí. Y bueno, todas esas cosas ustedes lo van a escuchar en las personas que lamentablemente han perdido un ser querido. Pongan abajo. Número 1. ¿Dónde estábamos cuando pasó? ¿Dónde estábamos cuando pasó? Abajo, mucho dolor. Entre paréntesis, ¿dónde estaba? Cerramos el paréntesis. Abajo, emociones, pongan, y seguidita pongan distintas flechitas, ¿no? Podemos hacer, pongan la flechita que diga incredulidad, otra flechita para abajo, confusión, otra flechita para abajo, el por qué. ¿Sí? Bueno, esta es una parte de lo que está provocando el dolor, ¿no? Es un duelo, es un dolor, es un desgarramiento, es algo potenciado de todas las maneras que ustedes se imaginen. Es el faltar el aire, son montones de cosas. Por eso hay que insistir en que haga el duelo. ¿Sí? Hay que hacer el duelo. Muchas veces ha pasado que lamentablemente algunos pastores o pastoras han perdido sus pastores, han fallecido, y en casos, no en casos de suicidio, sino en otros casos, y continúan adelante como que nada hubiera pasado y siguen adelante porque le quedó la responsabilidad de la iglesia. Es importante que se tomen ese tiempo de luto, es muy importante, porque en algún momento de seguir adelante con ese trabajo, y si no toman ese momento de llorar a la persona, de quebrantarse, de largar todas las lágrimas que estén por guardadas, todo, eso va a traer una consecuencia en la salud. Entonces es importante los duelos. Sí, Martín y Yani, te escuchamos. Buenas noches, pastor. ¿Cómo sería el procedimiento de llevarles a hacer el duelo? ¿Cómo uno tendría que hacer como para ayudarlos a que puedan llorar y
puedan desahogarse. ¿Cuál sería el procedimiento más práctico, digamos? Sí, el más práctico en el caso de nosotros como capellanes que tengamos estas situaciones es afrontar de que tomó la decisión de suicidarse. ¿Sí? Que no viene de una muerte natural. Decidió. Es que entienda realmente la decisión que tomó. ¿Sí? En esa decisión que tomó, vamos a tener que nosotros escuchar lo que dijimos recién. ¿Dónde estaba yo? Teníamos un plan por delante, habíamos terminado una habitación, qué sé yo, compramos un auto, montones de cosas. Todos esos sueños y todos esos planes quedan frustrados, quedan destruidos. ¿Mm? Entonces hay que trabajar para que la persona en un tiempo que no hay, porque en esto no hay tiempo, no se sabe cuándo la persona va a asimilar esto, pero sí tenemos que cuidarla, ¿no? Para que esas fases no vuelvan a meterse en la mente de la persona. En un caso de un hijo, en un caso, son cosas tremendas, ¿no? De que realmente solo el Señor nos da palabras precisas para que nosotros podamos ayudar en casos así, ¿no? Pero, mire, les cuento un testimonio. El año pasado dimos una charla que son todos los 10 de septiembre. Los 10 de septiembre es el día que se conmemora lo que es la lucha de la prevención del suicidio a nivel mundial. Y dimos una charla. Y cuando dimos esa charla, nosotros hablábamos de las distintas fases, de todo lo que se vivía, de qué manera, toda una charla de prevención y demás. Que la iglesia tiene que estar presente, que podemos ayudar en tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Dimos toda esa charla. Y en un momento que a mí me ha tocado ir a algunos velorios de personas que se han quitado la vida, yo conté que en uno de ellos, ¿no? Tenían muy marcado, ¿no? En su cuello, acá en su cuello, la lucha que tuvo para sacarse la soga. ¿Sí? Y miren el hecho tan curioso de esto, ¿no? Ellos, este señor, antes de matarse, había aceptado a Cristo, ¿no? Esa noche, y a la mañana se mató. Se suicidó a la mañana. Algo muy, muy, muy tremendo, ¿no? Y toda esta familia, ellos eran 11 hermanos contándolo con él, y sus 10 hermanos estaban muy, muy afligidos, y pasaban los años, y pasaban los años, y pasaban los años. Y bueno, en esta charla que dimos, yo dije, bueno, en ese momento, yo expliqué, en esa lucha de sacarse la soga, quizás en ese instante algo pudo haber pasado, ¿no? Y bueno, y Dios haya tenido misericordia, se haya arrepentido, vaya a saber qué puede haber pasado. No quiere decir que lo sabe Dios nada más, ¿sí? Quiero que se entienda, solo Dios lo sabe. Bueno, entonces cuando dijimos todo eso, pasó, ¿no? Al tiempo, tenemos un encuentro allí en la provincia de Río Negro, y viene esta pastora y me cuenta su experiencia. Me dice, Pastor Ariel, tengo algo que contarle. Sí, dígame. Cuando usted dio la charla tal día, sí, miren, me pasó esto, esto y esto. Nosotros veníamos con más de 7 años de sufrimiento con toda la familia, con mis hermanos, todo, y no hallábamos consuelo en esto. No hallábamos consuelo, pero cuando usted dijo esto, yo reuní a mis hermanos, vimos el video, y cuando usted dijo que quizás en ese instante Dios pueda tener misericordia de él, nosotros recibimos paz. ¿Mm? Imagínense, me lo dijo llorando, fue algo tremendo, todo el mundo llorábamos los dos.
O sea, miren qué importante es cuando nosotros podemos, de alguna manera, ayudar en estas cosas, ¿no? Porque, y hablar esto también, ¿no? Entonces, estos hermanos recibieron un consuelo, ¿no? En lo que fue este tema de lo que es el duelo por pasar esta situación, ¿no? De alguna manera recibieron un consuelo, pero también qué bueno es cuando nosotros podemos hablar de estos temas. De estos temas nosotros es importante que hablemos. Entonces, primero es afrontar la realidad de que tomó la decisión de matarse. Tomó esa decisión. Eso es fundamental. Lo segundo es, bueno, nos va a pasar de que vamos a escuchar montones de situaciones y culpabilidades donde de alguna manera simplemente vamos a escuchar, digamos, ya no hay retorno, no hay forma de reparar eso. Pero tenemos que ayudar para que no vuelva a cometer lo mismo. Bien, pongan abajo, alguien me pareció que levantó la mano y la bajó, ¿no? Bien. Pongan abajo, noticia inesperada. Número 1. A pesar de los disparadores, ustedes ya saben lo que son los disparadores, ¿no? ¿Sí? A pesar de los disparadores o intentos de suicidio o intento de suicidios fallidos, entre paréntesis, es una noticia inesperada. Toda noticia de muerte es inesperada, ¿sí? Pero en este caso es potenciada porque creo que recién comentaron de que había un chico que se salvó y después volvió a cometer, logró suicidarse. Creo que sí, alguien fue que contó esto hace un ratito. O sea, no podemos quedarnos con, bueno, está bien, listo. No, hay que seguir potenciando, hay que seguir trabajando en que levante su baja autoestima, ¿sí? Hay que trabajar en que también se haga responsable de todas las decisiones. Todo el mundo no tiene la culpa de las decisiones que uno toma, ¿sí? A veces las decisiones hay que enfrentarlas y volverlas a trabajar y decir, bueno, está bien, me equivoqué, vamos para adelante. Más ahora en el tema de los adolescentes y todo eso, ¿no? Que si hay algo que a veces cometemos nosotros es que lo queremos meter en una burbuja y que de ahí no salgan, porque cuidado que esto, que no yo, que pecado, que esto aquí, no. Y nosotros tenemos que lograr que ellos tengan anticuerpos y también sepan decidir lo bueno y lo malo, ¿no? Y tomar decisiones importantes para su vida y para su futuro. No meternos en una burbuja, porque esa burbuja se va a explotar y no se va a poder defender, ¿no? Entonces necesitamos que la gente se defienda. La oración de Jesús, ¿cuál fue? Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, en muchos aspectos nosotros tenemos que escuchar esa oración. Dios nos va a guardar del mundo, nos va a guardar de las tentaciones y de muchas cosas, pero también nosotros tenemos que darle seguridad. Miren, a los chicos hay que darle seguridad, porque si nosotros podemos decir un montón de cosas, ¿no? Podemos decir sí, no, porque eso está mal, porque esto no se puede, que aquí, que allá. Sí, pero vos ya sos un adulto, vos estás poniendo algo que a vos no te gusta y a vos no te conviene. Pero a los pibes, ¿qué hace? Le cortás la seguridad, le cortás un montón de cosas y se vuelven más rebeldes.
hubo un suicidio de un chiquito que el papá no lo dejaba jugar a la pelota y bueno, él se suicidó con el equipo que amaba, que era Aldo Civi. Así que con su remera, con su pantaloncito y con las medias, ahí fue y se mató. El padre quedó destrozado para toda la vida, ¿no? Hay muchas cosas que hoy suceden y bueno, lamentablemente a veces cuando decimos algo, los adultos cometemos muchos errores. Tampoco somos persuasivos, y no, sí, está bien, no. Lo conducimos para que se puedan manejar en la vida, pero también tienen que tener sus propias decisiones, ¿no? Porque después sonamos. A uno puede estar de acuerdo, otro no. Bien, pues dijimos, a pesar de la noticia, del suicidio, es una noticia inesperada. Potenciada, pongan potenciada, a la 10ª potencia. Abajo, número 2. La diferencia entre la muerte por 2 puntos pongan natural, enfermedad, accidente, etcétera. Abajo pongan la diferencia entre la muerte por suicidio. Vamos a tomar un ejemplo que es la de el accidente. ¿Sí? En caso de accidente, el juez abre una causa. ¿Sí? Abre una causa. Poneme pausa un cachito de la grabación. Bien. Entonces, tomamos como ejemplo la diferencia de un accidente, ¿no? El accidente, bueno, se abre una causa, buscan los distintos culpables, ¿no? ¿Qué pasó y demás? Bueno, la familia espera que haya justicia y todo eso, pero bueno, no deja de ser todo un dolor pasar por ese proceso. En el caso del suicidio, ¿sí? Generalmente, bueno, se pone carátula muerte por suicidio, ya está, listo. No, por ahí no se abre ni siquiera una causa, ni nada por el estilo. Queda todo ahí, ¿sí? Porque es una muerte ya caracterizada por suicidio. Así que ahí quedó la cosa. Imagínense, para la familia es muy doloroso esto, porque, o sea, pasan por esas cosas, ¿no? Al menos los otros tienen la esperanza de que haya una justicia, ¿no? Si fue en un accidente, si fue en esto, ¿no? En el caso de la muerte por decisión propia, realmente es muy complicado, es muy triste. ¿Mm? Esa es la diferencia. Bien, entonces ponemos, ya lo dijimos, el juez abre una causa. Ahora pongan número 3. La gente y su muestra de afecto. Por ejemplo,
ha pasado, yo creo que cuando empezamos a hacer la charla del suicidio, se mataron esa semana 2 pastores, una pastora y un pastor. Bueno, a mí me ha pasado que lamentablemente tuve a alguien que yo lo discipulé y también se suicidó. Pero a veces la gente no es muy prejuiciosa, dice, bueno, nunca se convirtió, nunca conoció a Dios verdaderamente, y demás. Ahora, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Puede pasar algo así realmente, que no conoció a Dios de verdad? ¿Alguien me puede responder esto? Yo puedo responder bíblicamente. Escucho. Bueno, yo creo que en primer lugar, perdón que no abro la cámara si no se me corta. En primer lugar, la Biblia no condena el suicidio en ningún lado. Nosotros no he leído en ningún lado que específicamente el suicidio sea condenado. Si bien es cierto, se puede tomar desde el punto de vista de una autoeliminación u un homicidio. En la Biblia vemos que algunas personas malvadas, entre ellas algunas, se quitaron la vida, inclusive Judas. Ahora bien, yo creo que son temas que no, desde que yo no tengo mucha experiencia ni trayectoria cristiana, pero en todos los lugares donde he asistido y no se abordan mucho los temas del suicidio en las congregaciones. Pero desde el punto de vista bíblico no lo veo yo el suicidio como un pecado. En primer lugar, porque nosotros no tenemos condenación para los que están en Cristo Jesús. Tampoco ni la muerte, digamos, la muerte ni lo porvenir, dice la Escritura, Romano, que nada nos va a separar de ese amor de Cristo. Entonces, bueno, creo que por ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que si la Biblia no lo dice específicamente, no tenemos que nosotros tener ese prejuicio de que el cristiano, al menos el cristiano que se suicidó, vaya al infierno, porque es lo primero que se dice, y eso me parece que es totalmente incorrecto y antibíblico. Y aparte que bien dice Corintios que hay una descripción que más allá que nuestras obras van a pasar por fuego, pero no dice que no vamos a ser salvos. Dice que seremos salvos, aunque va a pasar por fuego, obviamente, por ese juicio porque todos vamos a pasar por el juicio. Entonces hay que ver los motivos, y en la Biblia, bueno, tenemos también el caso de Macabeo, que haya leído un poco al respecto de la historia, y bueno, no creo, por eso me parece que hay que tocar el tema de los suicidios en las congregaciones. De vuelvo a repetir, no sé, no estoy para juzgar, pero al menos yo a donde he asistido nunca se han tocado estos temas y me parece que hay que tocarlos. Y no lo veo en la Biblia específicamente, eso es lo único que yo podría decir. Lo demás es todo prejuicios y prejuzgar cosas que no están en la Biblia específicamente. Muy bien. ¿Alguien más quiere acotar? Dilma Vega. Buenas tardes, compañeros. Lo que yo quería acotar era algo con respecto a... No podemos juzgar, es verdad, con respecto a que si la persona es salva. No se te escucha bien, hermana, tenés el micrófono muy bajo. Ahí voy a... Ahora Dilma, sí. tenés el micrófono muy bajo. A ver, ahí sí se puede escuchar. No se te escucha. ¿Escucha mejor? Ahí un poquitito mejor, ahí sí, un poquitito mejor. Ahí, bueno. Lo que yo quería acotar es con respecto a que me pareció interesante, en primer lugar, a medida que se iba hablando del tema,
específico de los rastros que deja alguien que se ha suicidado, perdón, sobre todo cuando se ahorcan, que hay rasgos, esos minutos, esos momentos finales, nosotros no podemos ver, no podemos juzgar. El pensamiento, estoy en total acuerdo con el profesor, pero con respecto a lo demás, nosotros no estamos para condenar, decir si se fue al infierno, se fue al infierno. Si fue genuino la conversión de esa persona o no. Porque hay momentos en que la mente humana es tan finita, que puede llegar un momento de confusión. Yo lo tomo de esa manera. Puede haber un momento de confusión, de turbación, que lleva a la persona a tomar esas decisiones. Y en el momento crítico, ya final, que llega a reaccionar, tal vez llega a reaccionar cuando ya el cuerpo no tiene cómo reaccionar ni las fuerzas como para salir de esa. No sé si me doy a entender. No está en nosotros decir si esa persona fue genuino en su conversión. Y dos, no sabemos ni debemos decir si fue al cielo o fue al infierno. Confírmame a ver si lo haces a la mañana o a la tarde. A ver cuándo lo puedes meter. Verdaderamente no podemos decir nada de eso. Nada más. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Martín o Esteban? ¿Quién va primero? No. Martín. Sí, no, yo creo que puede repetir bien la pregunta usted, ¿a qué preguntó para los comentarios? Porque me quedé colgado con otra cosa, pero puede hacer de nuevo la pregunta que hizo recién. La pregunta es que aquellas personas que deciden matarse, si realmente se convirtieron una vez o no, siendo cristianos. Yo creo que el llegar a esa instancia de quitarse la vida, convengamos que la palabra de Dios nos habla de que Dios es el dador de la vida. Dios es amor y es el dador de la vida. Yo puedo dar varios versículos donde Dios habla de eso. El no matarás, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Entonces nosotros no somos quien para quitarnos la vida. Ahora esa persona que se quitó la vida es el resultado, es el final de una confusión, de un sufrimiento, de drogas, de alcohol, de vicio, que no estaba en sus cabales, es lo que pienso. Y en la Biblia Dios sí condena la muerte, Dios ama la vida, Dios es el dador de la vida. Entonces, si Dios es amor... Que Dios da y Dios quita. Claro, Dios da y Dios quita. Entonces, no quiere decir que esa persona no sea cristiana, sino que tenía influencias. Puede ser que esa persona no estaba en sus cabales o no tomaba por sus propios medios las decisiones. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Entonces, pueden ser que esté manipulado por esas influencias diabólicas y no está en sí para tomar esa decisión. Yo creo que esa persona, un cristiano, puede llegar a tener esa confusión y el respaldo bíblico es en el libro de Lucas, capítulo 10, también habla: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que ese es el resultado de la explosión de una decisión, es una decisión tomada que lo llevó en la consecuencia del haber de una depresión o de dejar manipularse por esa influencia. Esa es mi respuesta. No sé si está... Muy bien.
Perfecto, Martín. Vos no estás de acuerdo. Espere, que tengo acá mi señora en debate. Sí, puede ser. Yo entiendo que creo que hay que estar en cada situación particular. Nosotros no somos quienes para juzgar si realmente esa persona está o no con el Señor, si se arrepintió en último momento o no. Solamente el Señor lo sabrá. Nuestra esperanza como familiar o como el que queda es que realmente esté con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y entiendo que no sabemos por qué tomó esa decisión. Tampoco lo vamos a saber, ni tampoco podemos juzgar, porque si bien la palabra dice, por los frutos los conoceréis, entiendo que tampoco somos quienes para juzgar las decisiones que tomen los demás. Siempre esperando en que Dios ponga su mano misericordiosa en cada uno, y bueno, y solo Él para decidir qué hace con cada uno de nosotros y las decisiones que tomemos. Más allá de todo eso, entiendo que el Señor da la vida y quita la vida, y que nosotros no somos quien para disponer de ellas. Por eso, cuando Él decide que nos tenemos que ir con Él, es su voluntad, digamos, en nosotros, no nosotros sobre nosotros mismos. Pero bueno, a los que quedamos acá nos queda esa esperanza, ¿no? De consuelo, porque hay los que quedamos acá necesitamos ese consuelo, de entender de que de alguna forma el Señor tenga misericordia con esa alma, ¿no es cierto? Muy bien. Esteban. Buenas noches. Con la pregunta que hiciste, profesor, de una persona siendo cristiana, si conoció al Señor, habiendo tomado esa decisión, hubo un caso que por ahí alguno de los pastores acá presentes se hizo eco también en el 2018, de un pastor en Estados Unidos, se llamaba Andrew Stockley o algo así. Creo que tenía era un pastor joven, entre 30 y 40 años, que tomó la decisión de suicidarse. Lo dejó a todos, imagínate, la noticia, toda la congregación, la familia, la esposa, que nunca sospechó la esposa lo que estaba viviendo o lo que le estaba pasando al pastor por dentro. Y yo creo que si ese siervo llevaba adelante una congregación, no daba señales aparentes de querer tomar ese camino, yo creo que ese hombre conocía a Dios. Ahora, ¿en qué momento empezaron a pasar cosas en su mente o en su corazón? ¿En qué momento empezó a tomar esa decisión o qué lo llevó a tomar esa decisión final? Nadie lo sabe, pero yo creo que esa persona sí conoció al Señor. Sería extraño decir que un pastor que estuvo pastoreando muchos años en una iglesia no haya conocido al Señor. O sea, sería un caso raro, vamos a decir, ¿no? Pero con respecto a eso, creo que sí. Después podemos debatir si hubo influencia, si hubo alguna otra cosa o no, pero evidentemente hubo una depresión ahí, una depresión mínimo, ¿no? Depresión como bíblicamente encontramos a personas deprimidas, el caso de Elías en la Biblia, por ahí es el más conocido, que no llegó a tomar esa decisión, pero él claramente le dijo al Señor que no quería vivir más. Y no llegó a ese caso, pero para que podamos entender que sí, una depresión puede llevar a una persona, aún siendo creyente, aún teniendo a Dios, a querer quitarse la vida. Dios no se lo permitió a Elías, pero Elías conocía a Dios. Y en el caso de este pastor que en 2018 toma esa decisión lamentable, bueno, dejó perplejos a todos, pero yo creo que ese hombre conocía a Dios y lo que pasó después no lo sabemos. Yo adhiero a los hermanos que están opinando que en el último instante, o en el caso que contaste vos, las marcas que da una señal de que había una lucha ahí,
no sabemos lo que pasa en el último segundo, en el último instante. No lo sabemos, solo Dios tiene misericordia, solo Dios puede estar ahí en ese momento, en ese instante, salvando el alma. A veces cometemos el error de ser muy categóricos cuando el caso es lejano, ¿no? Si es el caso de un hermano, de un vecino, de algo, nosotros podemos decir rápidamente, bueno, no estaba convertido, se fue al infierno. Ahora, cuando el caso es más cercano, de un pariente, de alguien que roza nuestro círculo, no sé si seríamos tan categóricos en aseverarlo de esa forma, ¿no? A mí me dejó pensando, fue algo que hace unos años me pasó, que me dejó pensando, que me llevó a ponerle a pensar cosas que vos nos enseñaste, o de los hermanos que están diciendo que tener mucho cuidado con ese tema. En el caso de una amiga de mi hija que decidió tomar esa decisión, y mi hija me miró a mí llorando, diciendo, papi, se habrá ido al infierno, me dice. Entonces, cuando la situación es cercana, no sé si sería tan fácil para nosotros decirlo, bueno, mira, se fue al infierno. Son situaciones que nosotros vamos, yo siempre digo que en el camino del Señor es un constante aprendizaje. Y en el constante aprendizaje debemos saber que el soberano es Dios y que en esos minutos, en esos segundos, nosotros no sabemos lo que pasa y nos aferramos a lo que decía una hermana recién, a la esperanza de que en ese último instante Dios haya puesto su mano, que haya sucedido algo que a la gente le haya hecho de alguna forma aferrarse al Señor. Pero digo, por eso digo, por un lado la Escritura habla de homicidio, no habla de suicidio, parece lo mismo, pero creo que la definición en un diccionario es totalmente distinta. Por lo menos cuando habla de homicidio es el delito de una persona de quitarle vida a otra. Cuando habla de suicidio es otra definición. No son cosas, no es lo mismo. Muy bien, Esteban. Creo que en lo que voy caminando, creo que debemos aprender a no ser categóricos y a no juzgar y a tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, gracias, Esteban. Ahí, Mariela. Y Sergio. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Simplemente quería ver por cuenta propia, que a mí me ha pasado. Yo soy pastora, he caído en depresión, tuve pensamientos suicidas, tuve pensamientos realmente de no querer vivir. Y por eso hace poco la pastora que se suicidó, que es Mirta, es la que a mí me llegó muchísimo al corazón, porque en esto tenemos que ver cada uno de nosotros los que estamos acá, porque si estamos acá, porque estamos para prevenir y para ayudarnos. Y mire que el que está firme, mire que no caiga, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga, porque yo nunca pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Y les cuento, porque yo creo que tenemos que estar atentos y no prejuzgar. Y en ese segundo no sabemos, Dios es soberano en todo. Y yo, teniendo esos pensamientos, yo conocí al Señor, yo conozco al Señor, he clamado al Señor, he orado. Y a mí lo que me hizo clic es escuchar el suicidio de otra pastora hace unos años atrás, me pasó esto, ¿no? Y escuché una pastora de la iglesia cuadrangular que se ahorcó. Cuando yo escuché eso, yo dije, Señor, yo estoy sintiendo lo mismo, yo necesito ayuda, ¿a quién le puedo pedir? Si no puedo hablar con nadie, soy la pastora, ¿con quién puedo hablar? Y a veces nos encerramos en eso, a veces estamos angustiadas, o estamos los pastores hombres también, porque es como que no podemos tener, no sé, no podemos tener depresión, y Elías la tuvo, como el hermano recién lo compartía. Y es como que queremos ser super mujeres, superhéroes, y no lo somos, ninguno lo somos. Entonces, tener esa consideración y tener en cuenta, yo creo que por algo estamos acá ahora, por algo estamos haciendo el curso, de que prevenir y ayudar y no juzgar, que podamos hablar a tiempo, para eso está lo que dice el profesor ahora, ¿no? Detectar a tiempo. Yo lo pude hacer cuando sentí que todo lo que le pasó a la pastora que suicidó, yo lo sentía, yo lo tenía, pude pedir ayuda, pedí ayuda, tengo mi familia, mi esposo, mis hijos, algunos pastores que pude hablar,
porque no con todos, enseguida te juzgan. Oh, pastora, seguramente está en pecado, seguramente está mal, quizás usted no tiene una comunión genuina con Dios. Y yo decía al Señor, y realmente llegué a un momento de decir, no me interesa lo que pienses, yo necesito ayuda, y necesito, si la querés dar o no la querés, ya es tu problema. Yo necesito pedir ayuda, no importa el cartel que me ponga acá adelante. Señor, ayúdame en esto. Para eso estamos, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y yo doy gracias al Señor porque pude pedir ayuda, porque pude conseguir, no me importó lo que me tildaran de lo que me quisieran tildar. Hoy por hoy estoy acá y puedo ayudar porque pasé por ese proceso. Ahora entiendo, veo. Me dio mucha pena no detectar en Mirta, porque ella quizás no pudo pedir ayuda, no pudo decir, necesito ayuda, ¿no? Ayúdenme, porque era la pastora, porque no tenemos a veces con quién hablar. Y qué lindo que surja esto acá entre nosotras. Yo veo muchas mujeres hermosas ahí, y hermosos siervos, que por algo estamos acá, y agradezco, digamos, esta oportunidad, porque sé que Dios es soberano en todo, hermanos, y nosotros estamos solamente para cubrir eso y para ayudarnos. Y yo por ahí quería agregar que principalmente, como se dijo ya, no está en nosotros el tema de saber dónde van las personas, solo Dios. Y eso que el que le está hablando por ahí ha tenido un caso muy particular. Mi propio padre fue el que se quitó la vida hace muchos años, y he tenido que estar en muchos velorios donde personas se quitaron la vida. Muchos pastores no querían ir porque no sabían qué decir. Y yo creo que en un velorio se le predica a los que están vivos. El que se fue, y solo Dios sabe el dónde. Hay muchas personas que seguramente pasaron una vida dentro de una iglesia y llegado el momento no podrán entrar en el cielo. Entonces nosotros no tenemos por qué pensar dónde va, simplemente que estemos dispuestos a estar atentos para dar una mano. Para ayudar. Que Dios les bendiga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué tema profundo, ¿no? Porque de repente empiezan a salir varios puntos de vista, varias posturas. Pero ¿por qué yo hago esto? Porque estamos tratando de acompañar a alguien que seguramente le va a hacer esta clase de preguntas. ¿Sí? Se convirtió realmente, se fue al cielo, está con Dios. O sea, ¿qué contestamos? ¿No? ¿Qué decimos? O sea, yo tengo mi propia postura al respecto, ¿sí? Cada uno tiene su propia postura al respecto, pero en el caso de esta persona que él intentó suicidarse, y bueno, él se roció con tiner, se puso un tiner abajo, explotó, estuvo 7 días agonizando, y él era un discípulo mío, ¿sí? Y bueno, yo me enteré, me puse muy mal por esta situación. Él luchaba mucho por salir por muchas cosas, pero en un momento, ¿no? Él tiene un nene chiquito, el chiquito fue testigo, vio todo, lo vio de lejos, cómo su papá se prendía fuego y todo eso. Y bueno, se quedó ahí, y estuvo agonizando el padre, este hermano, prácticamente como 7 días, y el último día, cuando le dicen a la mamá, a la esposa, bueno, lamentablemente falleció, murió, ¿no? Y ella dice, bueno, ahora, ¿cómo le digo a mi hijo que su papá falleció? Y cuando iba a decírselo, el nene venía en ese momento, con 7 añitos, a decirle, mamá, algo me pasó, yo soñé algo anoche, soñé con papá, soñé que lo veía totalmente, no estaba quemado, dice, y había una persona de blanco que se lo llevaba a mi papá se fue con Dios, le dijo. O sea, hay muchas cosas que a nosotros nos va a pasar, y bueno, no podemos decir nada, bueno, gloria a Dios, se fue con el Señor. O sea, ahí está, nos quedamos ahí.
En el caso de Jonás desobedeció y hubo una gran tormenta y él decidió tirarse por la borda. Es un claro suicidio. Y lo come un pescado. Hay un propósito, ¿no? Tiene un propósito con él. O sea, pero nadie puede tentar contra su propio cuerpo. ¿Sí? No puede hacerlo. No puede tentarse. ¿Sí? Total, yo me mato, ya está, Dios me va a perdonar. No, vos tomaste una decisión, o por la vida o por la muerte. Por la vida en Cristo Jesús y la muerte. ¿Sí? Vos decidiste matarte, listo, ya sabés lo que te va a pasar. O sea, no hay grises acá. ¿Entienden, hermanos? Así que bueno, yo ha pasado mucho la hora, tengo mucho material, y bueno, el próximo lunes vamos a tocar un poco más, por último, este tema, en el acompañamiento del suicidio. Vamos a tocar lo que es la etapa de lo que recuerdan siempre en el suicidio, de la manera que murió. Vamos a tocar muchas cosas, ¿sí? Así que yo les agradezco a cada uno de ustedes por cada palabra que dijeron, por cada opinión que han dado, que es muy importante para tocar este tema. Hay que hablar de suicidios, hay que hablar de prevención, hay que prevenir. Tenemos que lograr que muchos puedan, porque lo peor que hay es un pastor que se sienta frustrado, que se sienta triste, porque a veces el mismo que van a decir, que yo estoy así, pero que no, tenemos que ser más humanos de alguna manera y escuchar al hermano, porque lo que le puede pasar a él me puede haber pasado a mí también, ¿no? O sea, no estamos excepto. ¿Cuánto conocen a Jimmy Swaggart? Al predicador Jimmy Swaggart. ¿Cuánto lo conocen? Jimmy Swaggart era un predicador tremendo que Dios los usó mucho en los años 90, en los años 80, ¿no? Y bueno, él cayó en un problema de adulterio, y todos venían era el centro, todos venían a despedazarlo a Jimmy Swaggart, a matarlo, y decían que esto, que aquí, que allá. Y bueno, en un momento le preguntaron a Billy Graham. Billy Graham, lo ubican a Billy Graham, ¿sí? Es un general de Dios. Y como que dijeron, ¿viste lo que pasó con este hermano, qué sé yo, que tanto que se la daba, que recorría el mundo, bla, 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 bla? Que dijo, yo estoy orando por Jimmy, porque lo que le pasó a él me puede pasar a mí también. ¿Sí? Nadie estamos excepto que nos pase algo así. Entonces, miren qué importante que un hombre de Dios de ese calibre diga eso también, ¿no? El apóstol Pablo decía, yo siendo heraldo para muchos, no sea cosa que yo mismo quede descartado, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender y darnos cuenta de que necesitamos del Señor todos los días. Amén. Levante su mano al cielo, acá. Levante su mano al cielo. Todo levante su mano al cielo. Pongan su mano, sí, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira, Dios, estas manos levantadas. Estas manos levantadas, Señor, que están delante de tu presencia. Estas manos que van a ser usadas, Señor, para construir. Estas manos que van a ser usadas para abrazar. Estas manos van a ser usadas para abrir puertas también, Señor. Yo quiero bendecir estas manos, Señor. Mira a tus líderes, Señor. Mire, Señor, a tus siervos, a tus siervas que están en este lugar, Señor. Señor, te pido en esta hora, Señor, que haya un manto de misericordia para cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, tu mayor deseo que está en Juan 3:16, que porque de tal manera amaste Dios al mundo, que entregaste lo mejor que tenías, que era tu Hijo amado, Señor.
que podamos comprender, Señor, que nosotros nos tiene que motivar, Señor, el amor, Señor, a estas personas que sufren, que a veces no ven salidas, pero, Señor, que a través de estas manos aquí levantadas, Señor, tú las uses, Señor, en el momento justo, Señor, a tiempo, afuera de tiempo y justo a tiempo, estas manos, Señor, puedan levantar a un hermano que se encuentre deprimido, que se encuentre triste, y que realmente a través de estas manos, Señor, tú, Señor Jesús, puedas ayudarlos. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, tú has puesto planes poderosos en su vida. Hay planes que vienen de parte de ti, Señor, que tú lo vas a lograr, Señor. Tú vas a ayudarlos para que ellos logren estos planes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y nos estaremos viendo el próximo lunes. Amén. Amén. Bendiciones, pastores.